Buenos días, bienvenidos a esta presentación del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy tenemos el gusto y el placer de presentar este libro, Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno. El libro recoge más de 100 dibujos elaborados por el artista ayacuchano Edilberto Jiménez durante los últimos meses, con escenas relativas a las vivencias de la población ayacuchana y limeña durante los meses de la pandemia. Para nosotros, como fondo editorial y como centro de investigación, como Instituto de Estudios Peruanos, es un inmenso placer presentar este libro por diversas razones. En primer lugar, y por encima de todo, porque Edilberto es una persona muy querida para nosotros, es una persona muy cercana, un colega y amigo de muchos de nosotros en el Instituto de Estudios Peruanos. Tenemos además el gusto de contar con muchas de sus obras en nuestra sede institucional, en Jesús María. Y Edilberto es además uno de los artistas peruanos más relevantes en el tratamiento de eventos de memoria histórica en nuestro país. El libro que hoy presentamos, además, recoge vivencias que de alguna manera todos nos vamos a sentir reflejados, porque recoge lo que hemos vivido durante los últimos 15 meses desde el surgimiento de la pandemia de COVID-19 en el mes de marzo de 2020. Las escenas que retrata Edilberto, tanto relativas a Ayacucho como a la capital, como a Lima, nos van a hacer recordar muchas cosas que hemos vivido y que seguimos viviendo en estos días. Muestras de solidaridad, pero también eventos trágicos, eventos comprometidos, eventos difíciles que todos hemos tenido que pasar y que recién estamos comenzando un largo proceso para procesarlos. Para comentar este libro me acompañan hoy 3 personas que han estado directamente involucradas en los debates previos a la elaboración del libro, que tengo que decir es una coedición entre el Instituto de Estudios Peruanos y la Embajada de España. Me acompaña en primer lugar, como representante de la Embajada de España en el Perú, Guillermo López Gallego, quien es consejero cultural y científico de la Embajada. Es licenciado en Derecho por las Universidades Complutense de Madrid y París I y titulado en Gestión Cultural por la Universidad de Nueva York y la Universidad Carlos III de Madrid. Ha cursado estudios especializados en la Universidad Libre de Bruselas, en la Escuela Diplomática de España y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Fundación del Pino. Es diplomático de carrera y previamente ha sido jefe de servicio y consejero técnico de la Dirección General de Asuntos Consulares, encargado de negocios en Liberia y Sierra Leona, vocal asesor de la Dirección General de Política e Industrias Culturales de España, así como titular de la segunda jefatura de la Embajada de España en Letonia. Guillermo ha ejercido la crítica literaria y la crítica artística y curaduría de muestras de arte urbano. También ha publicado diferentes libros como De vez en cuando, Hammarlund, Alabama, 35 variaciones, este último con George Perec, El Faro y Áfrico. Su obra ha aparecido en diversas revistas y antologías españolas y hispanoamericanas. Como les digo, hoy estará hablando en representación de la Embajada de España, que es coeditora de este libro junto con el Instituto de Estudios Peruanos. Como comentaristas contaré con Víctor Vich, quien es profesor principal de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional de Bellas Artes y ha sido profesor invitado en diversas universidades de América Latina y los Estados Unidos. Víctor fue miembro del equipo curatorial del Lugar de la Memoria y en el 2009 ganó la beca Guggenheim. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Desculturizar la cultura, de 2014, Poéticas del duelo, ensayos sobre la memoria y violencia política, de 2015, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, y recientemente César Vallejo, un poeta del acontecimiento. María Eugenia Ulfe será la segunda comentarista. Maquena es profesora principal e investigadora en antropología en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Cuenta con un máster en la Universidad de Anglia Oriental, en Norwich, Inglaterra, y es doctorada por la Universidad George Washington de los Estados Unidos. Es profesora honoraria visitante en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y dirige el grupo de investigación interdisciplinario en democracia de la Universidad Católica. Es también directora del Festival de Cine de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Entonces, cada uno de los comentaristas tendrá 10, 15, 20 minutos, los que desee, para comentar el libro de Edilberto Jiménez que hoy presentamos, y a continuación tendremos las palabras del autor Edilberto, que presentaré en su momento. Vamos a comenzar entonces con las palabras de Guillermo López Gallego, representante de la Embajada de España en el Perú. Adelante, Guillermo, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, Raúl. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Muchas gracias, Raúl, por
por tu presentación. Muchas gracias también porque en los minutos previos a esta presentación, Raúl me ha hecho ver que esto que ven es susceptible de parecer la ropa tendida, pero les puedo asegurar que no. Ha habido muchos excesos de intimidad en esta era de Zoom y pandemia, pero son unas estupendas banderitas tibetanas que nos van a poner en situación. Gracias ya muy sinceramente a Raúl y en tu nombre a todo el Instituto de Estudios Peruanos, que ha sido nuestro socio en una nueva aventura editorial que es importantísima para nosotros. Muchísimas gracias a Víctor Beach y a Makena Ulfe que nos acompañan en esta presentación. Víctor además ha escrito la introducción, presentación de esta recopilación de dibujos y como recogía Raúl hace un momento, pone negro sobre blanco algo que compartimos desde la embajada y es el lugar que Edilberto ocupa entre lo más destacado, lo mejor del arte peruano contemporáneo. Y muchas gracias finalmente a Edilberto Jiménez, el autor de estas crónicas. Espero que tengamos ocasión de hablar no solamente de los dibujos que se explican por sí mismos, sino también de los textos que los acompañan y que creo que son de un grandísimo valor y que desde luego no solamente ilustran las ilustraciones, sino que por sí mismos constituyen un documento de un valor realmente difícil de exagerar. Decía que para nosotros, para la Embajada de España en Perú, este proyecto es muy importante y lo es. Hemos contribuido a través de la Embajada a la respuesta a esta espantosa pandemia en Perú. El año pasado, desde el primer momento, con la donación de material médico que hicimos, con la cooperación en la investigación de la Cayetano Heredia, a través de la Española Universidad de Sevilla, han colaborado mano a mano en la elaboración de las pruebas rápidas, pero dentro de estos esfuerzos de acercamiento entre los dos países, en la que es una hora de necesidad para ambos, hay un lugar también para la diplomacia científica, que es el lugar que hoy ocupa este nuevo coronavirus y buen gobierno. Como señalaba Raúl en su presentación, yo tengo dos apellidos. Soy consejero cultural y consejero científico en la Embajada de España en Perú, y gracias a este proyecto, a esta ya realidad, permítanme que entre paréntesis denuncie, además del exceso de intimidad en Zoom, el exceso, la inflación de proyectos que tenemos. Todo ahora mismo es un proyecto en la cultura contemporánea, ya nadie hace cosas, todos son proyectos, e incluso cuando se materializan sigue siendo proyectos, pero esto es ya un libro, una realidad y una realidad sumamente aconsejable. Y esta realidad reúne estos dos apellidos que yo tengo, tiene la parte cultural y la parte científica que Edilberto representa de forma muy sobresaliente, muy destacada, y es otro de los grandes atractivos de este libro. El hecho de que ha sabido reunir la mirada de artista que tiene y que yo creo que es innegable con la mirada igualmente apegada, igualmente subjetiva, y él es consciente de ello también, del etnógrafo que es y que ha sabido relatar y mostrar en crónicas la realidad, por ejemplo, de los terribles años del conflicto interno peruano, que de alguna forma, a través de su acercamiento, queda en un lugar análogo al de este azote que tenemos encima. Se trata en particular de un acercamiento con estas dos miradas a la realidad del confinamiento y a uno de los aspectos quizá más interesantes
y que en realidad creo que a pesar de un gran sensacionalismo en los relatos que hemos podido leer en los medios de comunicación, fundamentalmente, conocemos mal. Y hablo de la realidad de la vida cotidiana, de una vida cotidiana que nos ha tenido encerrados en nosotros mismos metafóricamente y en nuestras casas en sentido completamente literal, y en el que hemos perdido la perspectiva de cómo otras personas estaban viviendo y sufriendo esta situación. Gracias al libro de Edilberto tenemos una idea de cómo se han vivido los últimos meses, el último más de un año ya, en otros lugares de Perú, en otros lugares incluso de Lima, que no son necesariamente los que cada uno desde nuestra experiencia conocemos. Yo no tengo el acceso privilegiado que Edilberto ha tenido, por ejemplo, a Casuarinas o a Canto Grande, mucho menos evidentemente a Ayacucho o a Loreto, que son lugares que aparecen también en sus dibujos, y viceversa. Quizá quien esté en Caravaggio no conoce necesariamente los matices que la pandemia y el confinamiento tuvo y tiene en San Borja o en San Isidro o en Miraflores, que son lugares que Gilberto también visitó. Y creo que con gran valor, y quiero contar una anécdota para ilustrar esta visión de artista de Edilberto, porque tuve la suerte de que por la relación y si me permite, Edilberto, usar la palabra, por la amistad que nos une, Edilberto fue una de las primeras personas, si no la primera, en visitar la embajada y a las que pude ver en persona en mi despacho cuando las condiciones fueron un poquito más clementes. Vino a mi despacho con 2 cuadernos de dibujo que me enseñó en su momento, unos dibujos a lápiz impresionantes, que van a ustedes a poder ver en el libro. En aquel momento, y Edilberto también me corregirá si es necesario sobre este punto, había 2 o 3 docenas de dibujos, pero ya entonces era muy claro que lo que había ahí era un documento de muchísimo valor, motivo por el que yo animé a Edilberto, conociendo sus trabajos anteriores, como la crónica, por ejemplo, de Chungui, que tiene un formato parecido al de este libro, o los retablos que ha hecho acerca del conflicto interno, que se pueden ver en la sede institucional del Instituto de Estudios Peruanos, como bien comentaba Raúl, y que les recomiendo encarecidamente porque son impresionantes, interesantísimos y muy reveladores. Toda esa fuerza estaba ya en los dibujos. Se multiplicó, como decía, gracias a los textos que en aquel momento yo no conocía, pero me pareció claro en aquel momento que Edilberto estaba movido o empujado por una necesidad de dar testimonio de lo que estaba viendo, y una necesidad en realidad personal de artista de contar con su propia voz artística lo que estaba viendo. Por supuesto, también con las herramientas intelectuales y metodológicas del investigador de campo, del etnógrafo formado con los más grandes, y señaladamente con Carlos Iván de Gregori en su momento, y que realmente tiene también su voz, pero en aquel momento yo creo que Edilberto sentía la necesidad de salir a la calle en contra de
en fin, de los ruegos de su familia, de sus amigos. La situación hace más de un año, cuando él empezó a dibujar, era tan crítica como ahora, y mucha gente no entendía qué hacía este hombre en la calle tomando fotografías, esbozando dibujos en aquellos enormes cuadernos, pero creo que ahora todos vamos a poder entender qué hacía exactamente, por qué era necesario, y desde luego que todos ganamos con ese sacrificio finalmente que el autor hizo. Se jugó la salud y se jugó su integridad personal en una época en la que la desconfianza era muy grande y las puertas no se abrían con ninguna facilidad, y todavía menos con hospitalidad, más bien lo contrario. Y todo esto hace a Edilberto uno de los grandes cronistas del Perú contemporáneo. Lo fue del conflicto interno, sin duda alguna, pero tengo para mí que también es uno de los grandes cronistas de estos meses, de este más de un año ya de pandemia y de confinamiento, junto quizás con las fotografías de un amigo suyo, de Rodrigo ABD, que hizo unas series impresionantes sobre los trabajadores de los servicios funerarios en Lima y los entierros, y que están, yo creo, entre las imágenes más elocuentes y más desgarradoras de lo que vivimos y hemos vivido. Uno de los grandes, como decía, de los grandes cronistas del Perú contemporáneo. Quiero acabar esta intervención para dejar espacio a Víctor, a Maquena y a Edilberto Jiménez, al autor, que sin duda alguna son mucho más interesantes que yo, haciendo una reflexión acerca del exceso de optimismo que me animaba a mí, al menos hace un año, cuando empezamos a trabajar en lo que ha resultado ser este libro. Insisto, no es un proyecto, sino una realidad tangible, palpable, y gracias a los cuidados del Instituto de Estudios Peruanos, muy barata, muy asequible, para que pueda llegar a un público lo más amplio posible. En aquellos momentos, hace más de un año, no sé en qué arrebato de optimismo idiota, pensé que cuando el libro estuviera producido, estuviera en las librerías, sería una mirada hacia atrás, una mirada a una pandemia que ya habríamos superado. Evidentemente no es el caso, evidente y desgraciadamente sobre todo no es el caso. La situación en Perú y en casi todo el mundo sigue siendo terrible, en algunos indicadores peor que cuando empezamos a trabajar en este libro, pero para bien y sobre todo para mal, la reflexión, la visión de Edilberto Jiménez sigue siendo sumamente pertinente y sigue lanzando algo de luz sobre lo que vivimos, y sobre cómo, a través de Edilberto, que en esto es una especie de representante de la humanidad, cómo lo ha sentido él. Y ya cuando tengan ocasión de ver el libro podrán ver cómo esas presencias ominosas, esos murciélagos, esas representaciones del virus, verán el miedo que infunden y el desasosiego y todo el espectro de sentimientos que a través de Edilberto podemos revivir, y sobre el que gracias a él vamos a poder reflexionar, meditar, pensar. Creo que este será un libro muy importante para recordar estos tiempos cuando sí los hayamos dejado atrás,
para pensar sobre ellos y más allá de la coyuntura, para pensar sobre la realidad humana, sobre lo que nos hace humanos, lo que nos hace inhumanos también. Y por todos estos motivos me parece que este es un libro de una extraordinaria importancia, una importancia que no se puede exagerar. Y, por supuesto, no soy persona de confianza, siendo uno de los promotores de este libro. Tómenlo con toda la suspicacia y a beneficio de inventario, pero pueden hacer muchas cosas peores que comprar y leer, consultar y atesorar este libro, y muy pocas cosas mejores en los próximos días y en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Raúl, y quedo a la espera de escuchar a Víctor, a Maquena y al autor del libro. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Creo que una de las cosas que has señalado y que efectivamente singulariza este libro es que tiene una doble dimensión. Por un lado, es un libro artístico basado en los dibujos de Edilberto, cuyo talento todos conocemos por obras previas, y al mismo tiempo es también un libro que tiene una dimensión etnográfica, de relato de lo cotidiano, de relato de vivencias basada en esa experiencia de Edilberto y en esa propia formación de Edilberto a lo largo de todos estos meses. Creo que es esa doble dimensión artística y también etnográfica lo que emparenta este libro con otro gran libro de la literatura peruana, a cuyo título hace precisamente referencia el título del libro de Edilberto, Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamampo Madayala, que de alguna manera está emparentado y continuado en esta labor de cronista de la vida cotidiana que Edilberto nos presenta en Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno. Voy a dar la palabra ahora a Víctor Vich, quien es, como les dije antes, profesor de la Universidad Católica y es también integrante de la Asamblea de Asociados del Instituto de Estudios Peruanos y además es autor del prólogo de este libro que hoy presentamos. Víctor, adelante, cuando tú quieras, por favor. Sí, buenos días con todos. Yo quiero comenzar diciendo, bueno, un poco con dolor, un poco con angustia, un poco con desconcierto, ¿no? Algo que hemos venido escuchando el último año, ¿no? Quizás en algunas voces más que en otras, es decir, la idea de que la pandemia debería ser un momento para reevaluarnos como sociedad, para reevaluarnos como comunidad humana a lo largo del planeta. Es decir, para evaluar cuáles son nuestras prioridades, para evaluar nuestro sistema económico, para evaluar los indicadores que supuestamente miden cómo vivimos, para evaluar el rol de las instituciones, para evaluar los límites del mercado, para evaluar la propiedad privada de lo que debe ser siempre público. Y lo que vemos es que no es así, y desgraciadamente no es así. Es decir, lo que vemos es que se impone y se continúa imponiendo la justificación de lo irracional, la inercia, la falta de autocrítica, la defensa del interés personal, la lógica del sálvese quien pueda. Yo creo que en el Perú la lección es clara. Es decir, los indicadores macroeconómicos han sido incompletos. No es que hayan sido falsos, sino que han sido incompletos. Y esa incompletud ha sido el signo de su arrogancia. Es decir, y el signo de su autoritarismo, porque se nos ha insistido durante 30 años que esos eran los únicos indicadores que permitían cartografiar las líneas principales del país. Es decir, en el Perú es claro que ese paradigma del indicador del crecimiento económico no funciona más y que no puede continuar funcionando un conjunto de indicadores que, digamos, son números abstractos, desconectados, al parecer, de una idea de lo público, desconectados de la vida concreta
de las personas un conjunto de números que parecería que subordinan la vida real, ¿no?, a cifras parciales, a cifras incompletas, a números que no hablan y que de alguna manera se imponen de manera autoritaria. Frente a eso, es decir, frente a la crisis, o si quieren, frente a la incompletud de esos indicadores numéricos o de esa visión puramente numérica y tecnocrática de la sociedad, emergen otras posibilidades de observar la sociedad, o si quieren, otras posibilidades de construir otro tipo de indicadores. ¿Cuáles son? Bueno, pues creo yo, los que vienen de la etnografía y los que vienen del arte, ¿no? Desde la etnografía observamos, como han dicho tanto Raúl como Guillermo, se revela otra dimensión de la realidad, anclada en la vida cotidiana, anclada en las faltas concretas, anclada en las demandas coyunturales, en las necesidades, pero anclada sobre todo en lo que Foucault llamaba la microfísica del poder, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana observamos cómo funciona el poder ahí chiquito, es decir, cómo funciona la exclusión, cómo funciona la falta, cómo funciona la necesidad. Y eso no lo dicen los grandes números. Pero no solamente la etnografía proporciona una nueva manera de conocer la realidad, sino también el arte, porque el arte busca captar a partir de símbolos lo que las ideologías ocultan, porque el arte permite transgredir las fronteras y los límites de lo que nos dicen que es la realidad, porque el arte busca imágenes parciales, imágenes chiquitas, que sin embargo dan cuenta de la totalidad, porque altera las representaciones existentes y porque nos interpela con ese otro tipo de representaciones que introduce en lo público para cuestionarnos, removernos y entender de otra manera la vida personal y la vida comunitaria. Y entonces, claro, el arte de Edilberto Jiménez es un arte que se mueve efectivamente en estas dos dimensiones, en la dimensión simbólica y en la dimensión etnográfica. Y lo hace, ¿no?, desde la historia peruana, lo hace desde los propios marcos que esta cultura ha construido desde siglos atrás. Lo hace desde una estética heredada, lo hace desde un lenguaje que se transmite de tiempo en tiempo. ¿Qué vemos en estos dibujos? Desde la mirada del artista vemos una capacidad de observación impresionante, vemos ángulos nuevos para entender lo que está pasando, vemos digamos, una preeminencia por el detalle, ¿no? En realidad, si uno mira los dibujos, casi lo principal son los personajes secundarios, es decir, lo que está alrededor de la imagen central, cómo afecta a lo que ocurre a las personas que están rodeando, ¿no? Vemos, por supuesto, la desigualdad tremenda de la vida peruana, la exclusión de la mayoría de la población, pero sobre todo creo que lo que vemos es la pérdida de control. Es decir, vemos una comunidad o vemos un mundo que ha perdido el control sobre sí mismo, ¿no? Y es decir, que no tiene capacidad de controlar su propia historia, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, uno de los mensajes más importantes, ¿no? De pronto viene algo que pone en jaque a la comunidad, que pone en jaque al mundo entero, y que el mundo entero no tiene capacidad de ejercer control
sobre su propia vida. Y yo creo que es a partir de ahí en que estos dibujos nos interpelan, porque nos exigen que retomemos el control sobre nuestras vidas. Es decir, que nuestras vidas no pueden seguir estando a merced de la mano invisible o de un grupo de fanáticos que se han apoderado de las principales tomas de decisiones sobre lo que debe ser colectivo y sobre lo que debe ser público. Estos dibujos, creo yo, son un llamado a retomar el control si queremos seguir siendo una comunidad. Este libro muestra que hay algo que más allá de todos los cambios, hay algo en la cultura peruana, hay algo en la forma que tenemos de organizarnos, o hay algo en la incapacidad que tenemos los peruanos de organizarnos, que no cambia, que se resiste a cambiar, que permanece a lo largo de la historia del Perú, a lo largo de la historia republicana, que es la vergonzosa desigualdad. Este libro nos interpela no solo para ponernos en el lugar de los demás, para sentir el dolor de la comunidad, sino efectivamente para intentar, a pesar de la inercia que nos constituye, a pesar de la desorganización que nos constituye, para intentar construir otras instituciones, para intentar construir otro tipo de relaciones, otro tipo de lazos que nos permitan sostenernos a todos colectivamente. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Coincido contigo en que uno de los grandes aciertos que tiene el libro de Edilberto es su capacidad para interpelarnos, su capacidad de interpelación. Y esta capacidad de interpelación que Edilberto logra con la combinación, como ustedes han señalado, como señaló Guillermo y como has señalado tú, esa combinación entre el dibujo y al mismo tiempo los textos que ilustran estos dibujos. Los textos que le permiten entrar en diálogo entre imagen y palabra. Creo que esto es uno de los aciertos del libro de Edilberto, esa combinación de estas pequeñas escenas al mismo tiempo retratadas y contadas mediante la palabra y la imagen. De manera logra esa capacidad de interpelación que Edilberto como artista, como académico, como intelectual, probablemente estaba buscando con sus dibujos. Doy la palabra ahora a María Eugenia Ulfe. Maquena es, como todos ustedes saben, profesora en la Universidad Católica y es también colega en muchos otros estudios y trabajos que hemos realizado en el Instituto de Estudios Peruanos. Maquena, adelante cuando tú quieras. Gracias, gracias Raúl. Y quiero comenzar en realidad agradeciendo mucho esta invitación. Para mí es un honor en realidad estar en esta mesa y acompañar a mi querido compadre y colega Edilberto en la presentación de este libro maravilloso, Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno, ¿no? Y quiero también comenzar diciendo, porque hoy se cumple justo un año de la enfermedad de Gonzalo, quien cayó también con COVID y quien aparece retratado en realidad en este libro. Pero él tuvo una habitación separada en la cual resguardarse y no contagiarnos en casa, ¿no? Y esa no es ni ha sido la realidad de muchas familias peruanas. Entonces, quería justo también comenzar un poco diciendo esto, porque nosotros hemos estado muchas veces conversando con Edilberto sobre la desigualdad, pero también sobre todas estas cuestiones mucho más cotidianas, ¿no? De cómo se nos mostraba la pandemia. Edilberto no es solo un artista o un retablista ayacuchano, él es un antropólogo. Y este libro con más de 100 dibujos muestra precisamente, creo que, como bien acaba de decir Víctor, y también lo ha señalado antes Guillermo y también Raúl, precisamente la etnografía con el arte, ¿no? Y es Edilberto, este etnógrafo que sale a recorrer San Juan del Urigancho, ¿no? Quien sale a observar críticamente y registrar mediante sus dibujos y con testimonios sus caminatas por Casuarinas, por Gran Chimú, por Las Flores, Bayóvar,
15 de junio, extenderse también a Ayacucho, volver a Chungui, regresar a San Juan del Lurigancho y mostrarnos en realidad esa otra ciudad dentro de esta ciudad tan grande que es Lima, ¿no? Y estas otras dimensiones, creo que de la pandemia, que tan pocas veces en realidad se muestran, ¿no? Somos muy, por momentos, autocentrados e incluso etnocéntricos en realidad, en las maneras como se ha expresado o se da a conocer lo que pasa en otras zonas, incluso de la misma ciudad, ¿no? El dibujo es también una de las primeras etapas en el desarrollo del retablo. A veces es también un dibujo impreso, como el de este libro. Otras veces es una imagen mental que luego se plasma en una caja de madera y en las figuras moldeadas a mano, con cola y con tiza. La observación es una forma de registro y de descripción, y quizás es en realidad la técnica más utilizada en la etnografía. Edilberto trasciende en realidad entre las disciplinas, ¿no? Transita de la observación etnográfica detenida y cuidadosa al dibujo como registro, y quizás más adelante, que no nos sorprenda, que estos dibujos pasen también a las cajas o los cajones de retablos, ¿no? Y en realidad vamos a estar ahí expuestos a ver todo el tránsito y todo el camino y derrotero por el que van a moverse estos dibujos y van a comenzar también a circular. Como buen etnógrafo, la observación es lo que le permite producir conocimiento desde la descripción misma, ya sea, digamos, que a través de esta podamos conocer, recoger a través del mirar, detenernos a conversar y preguntar y recoger las voces de las personas. Y eso es lo que hace, creo, Edilberto en este libro, y creo que lo que hace tan especial también esta publicación. No son las estadísticas de muerte que recibimos todos los días a través de los boletines de MINSA, tampoco son los detalles macroeconómicos o cómo vamos en realidad con respecto a la gran crisis económica, ¿no es así? Sino que son estas historias que muestran un desgarramiento profundo del tejido social y que permiten en realidad a Edilberto trazar un paralelismo también entre los años del conflicto y lo que vivimos en realidad en estos 15 meses que tenemos de pandemia. Y sobre todo en las primeras semanas de esta cuarentena más dura, con toques de queda militarizados, con vigilancia excesiva, con detenciones, con una exacerbación de este lenguaje de guerra y de ganar la batalla, ¿no? Uno de los primeros, digamos, el primer dibujo en realidad es uno de los que a mí más me ha impresionado, porque creo que con gran detalle Edilberto muestra, de un lado, la escena marcial del presidente Vizcarra con sus ministros, con la bandera del Perú, de nuevo, contrastando dramáticamente con la incertidumbre y el temor en los ojos de la familia que recibe la noticia, de la madre cocinando que se detiene a mirar el televisor, los niños que se detienen a ver, acá tengo, no sé si lo ven, que se detienen a ver sus juegos, el esposo que voltea a mirar, y la pandemia en realidad puede ser vista como un gran acontecimiento que desnuda esa precariedad del Estado y las grietas y hondas desigualdades sociales, ¿no? Que en verdad, como bien dice Víctor, más deberían avergonzarnos que otra cosa, ¿no? Casi al comienzo de la pandemia, Judith Butler escribió un texto donde ella hablaba de este virus que no vemos, que se extiende, contamina, avanza y contagia, pero sobre todo ella hacía hincapié a que hubo quienes nunca pudieron guarecerse de este virus y quienes tuvieron que mantenerse en la calle trabajando sin condiciones laborales. El virus volvió también evidentes precisamente esas relaciones laborales de explotación que recaen sobre ciertos grupos y sectores sociales, ¿no? Al mismo tiempo, Edilberto también muestra a través de este libro una obra personal y colectiva, que recurre como las mismas ollas comunes a ese trabajo solidario, que se alza precisamente como fuerza de resistencia frente a la inacción del propio Estado. El libro tiene esta otra dimensión colectiva que a mí, sinceramente, me ha gustado muchísimo, ¿no? Con Edilberto dibujan Frank y Sebastián, Eleodora, Fidel, Danica, Julie, Jennifer, y podemos también pensar en los testimonios que él recoge a través de amistades y de colegas, ¿no? Para mostrarnos a un coronavirus
como un monstruoso murciélago con ojos de espanto, con dientes degolladores, que casi como un pistaco que va a succionar la sangre, llega por el aire, ¿no? Y también nos muestra la poca acción del Estado, la manera como las comunidades comienzan a implementar sus propios protocolos y estrategias de cuidado. El otrora puente Cutinachaca de Chungui, que aparece en el documental de Sebastián Hayade, Nada queda sino nuestra ternura, nos muestra ahora en realidad cerrado, clausurado, ¿no es así?, por las propias autoridades y población de Chungui para que el virus no entre. Entonces, por momentos también los dibujos de Edilberto cumplen otra función. O sea, quizás sin proponerse, ¿no? Y ese es uno de los grandes, en realidad. Creo que de las grandes cosas que hace el arte, ¿no? Nos permite también conmemorar a través del recuerdo de quienes no están, ¿no? Para mí fue muy duro leer la carta de la madre del médico ayacuchano Nila Alarcón, los entierros en los cementerios, los costos y castigos por no tener dónde enterrar a tus muertos, la falta de oxígeno en los hospitales llenos de pacientes, o el Yactamacta de Chungui que canta, habrá sido el río causante que habrá sido el causante, para que solo los pobres puedan llorar, para que solo los pobres puedan morir, ¿no? Resistir es una forma precisamente de luchar contra esa tendencia y percepción extendida. Hace unos años he comenzado a trabajar en la zona del Bajo Marañón y precisamente allí también las comunidades Cucama hablaban de cómo se habían tenido que ellos mismos organizar sus protocolos y recurrir nuevamente a sus hierbas y plantas para poder curarse, ¿no? Edilberto narra la historia de Honorato Sicha Taupilco de Vinchos, quien se bañó en pichi, la tomó y durmió, y en un sueño la mujer, o el coronavirus convertido en mujer, le decía que olía mal y por lo tanto se apartaba, ¿no? Es decir, todas estas recurrencias también a prácticas, en verdad que están allí, ¿no es así? Y que de nuevo han vuelto a tomar protagonismo en estos meses, ¿no? Sin perder tampoco el sentido del humor, que creo que es algo que Gilberto siempre tiene, nos confronta también en lo que nos hemos convertido, ¿no? En esta suerte de astronautas en el espacio, con capas de mascarillas, con atuendos, ¿no es así? Que a veces nos hacen no reconocernos, protectores faciales. El virus también nos transforma, en realidad, ¿no? Nos transforma en nuestra propia condición de sujetos sociales, ¿no? Edilberto se convierte en nuestro cronista contemporáneo. Ya con sus retablos había recreado, en realidad, hechos tremendos de violencia sucedidos en las décadas del 80 y del 90. Y creo que a través de estos dibujos y retablos, digamos, nosotros pudimos conocer más sobre todo lo que había pasado en Chungui, por ejemplo. Y hoy, al más puro estilo de Guamán Poma, escribe una carta a esta sociedad para interpelarnos y a toditos nuestras autoridades, ¿no? Para decir en voz alta, con su trazo y su pluma, y esa es una de las frases con las que me quedo también, esto no es un país, es una fosa común con himno nacional. A los muertos de 1980 y 1990 se unen estos miles de muertos dejados por la COVID-19 y el abandono del Estado, que con 30 años de crecimiento económico no fue capaz de proveer camas UCI ni oxígeno a sus ciudadanos. Edilberto permite que sus dibujos hablen sobre estas pérdidas. El libro en realidad se une a sus clásicos de violencia y memoria, convirtiendo a la pandemia en parte de estos ciclos de violencia, sin tregua en muchos hogares y que quedará además como huella indeleble en nosotros. Por ello considero que este libro se vuelve en realidad de indispensable lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maquena. Hemos hablado a lo largo de esta presentación de esa doble dimensión etnográfica y artística del libro de Edilberto, de esa combinación de imagen y texto, y creo que tú has añadido una nueva capa de sentido en esa combinación entre experiencia individual y también relato y vivencia colectiva que nos transmiten los dibujos que se reúnen en este libro por parte de Edilberto Jiménez. Edilberto es natural del distrito de Alcameca, en la provincia de Víctor Fajardo, del departamento de Ayacucho. Es hijo del gran maestro retablista Florentino Jiménez Toma y de Amalia Quispe.
Es periodista y antropólogo egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, además de uno de los mayores y más destacados retablistas peruanos. Ha ganado premios y ha expuesto en diferentes lugares: Estados Unidos, Italia, Alemania, España, Japón, Francia, Chile, Ecuador, Colombia, México, y fue además Premio Nacional en la Bienal de Máscaras de 1991. Ha dictado conferencias en múltiples países y fue miembro de la sede Sur-Centro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación a comienzos de este siglo. Es coautor del libro Canamarca, Memorias de nuestro pueblo, y de otros muchos textos, incluido Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, publicado en 2009 por el Instituto de Estudios Peruanos, junto con la Comisión de Derechos Humanos. Es protagonista del documental Chungui, Horror sin Lágrimas, de Producciones Buena Letra, de Felipe de Gregori, e integrante del equipo de asesoría de apoyo para la paz. Edilberto, es un gusto tenerte acá, es un honor haber podido publicar el libro. Adelante cuando tú quieras. Bueno, buenos días. Para mí es un honor estar aquí en esta hora más cultural. Y de antemano quiero iniciar para conversar un poco agradeciendo profundamente a Guillermo López, a Víctor Vich, a Laura, quienes han empujado bastante, ¿no? Como ya había dicho Guillermo, capaz este libro nace en la Embajada de España, como otros libros habían nacido o tuvieron que nacer. Por ese lado estoy profundamente agradecido a ellos y luego a todos los que participaron, los que me dieron sus testimonios, los que conversaron conmigo en momentos tan difíciles, mis agradecimientos más profundos. Luego, también a muchos compañeros que de muchas instituciones que estuve y son mis ex compañeros, otros son mis compañeros, nunca dejaron de apoyarme. A los del Centro de Desarrollo Agropecuario CEDAP, al Centro de Capacitación Campesina de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a Comisión de Derechos Humanos, ¿no? A Instituto de Estudios Peruanos, a quienes siempre les admiro, son familia, luego a los compañeros de Apoyo para la Paz. Yo estoy totalmente agradecido a ellos. No ha sido fácil. No ha sido fácil hacer este trabajo. Creo que el dolor humano era fuerte, como en esta pandemia, como también en los años de la violencia política. El conflicto armado interno, yo ya lo había vivido en Ayacucho, y lo viví durante todos esos años. Gracias a eso, capaz el libro de Chungui. Un pueblo totalmente castigado, y donde había llegado con Centro de Desarrollo Agropecuario CEDAP, pero yo no había ido a registrar, a escribir, a dibujar. Cuando llego a Chungui, era una cosa tan horrible. Entonces tenía que registrarlo, dibujarlo, y esto se había hecho un libro, gracias a Comisión de Derechos Humanos y gracias a Carlos Iván de Grigori. Estamos en el mes donde Carlos Iván de Grigori nos dejó, y él, y luego el doctor Abilio Vergara, y muchos otros profesionales me dieron ese apoyo profundo. Ahora, dentro del conflicto armado interno, era otro, o en esta pandemia era otra realidad, y para mí era una guerra. Y voy a recordar cuando dijo, por ejemplo, mi padre, que mi cuñado Fidel Palomino era, o es, en aquel entonces, miembro de la Guardia Republicana, pero
empujaba a ser artista, entonces le había dicho, Fidel, tú has cambiado tu fusil por el pincel. Entonces nos habíamos reído y ahora también es un gran artista, mi cuñado Fidel Palomino, ¿no? Entonces en esta época de la pandemia, para mí no ha sido tan fácil como todos nosotros sabemos, tan durísimo, ¿no? Entonces capaz el lápiz se había convertido en un arma decisivo para mí como un fusil y luego el cuaderno de anotes o el cuaderno que siempre lo llevaba se convertía como un escudo, ¿no? Creo que en esta pandemia conocí muchísimo el dolor humano. Muchos de los testimoniantes me testimoniaron de distintas maneras. Otros agonizantes, otros ya se fueron, otros alegremente. Inclusive había uno que me dijo, gracias al coronavirus encontré nuevo trabajo. Claro que por cierto, porque los habían despedido y no había otro trabajo que buscar, ¿no? Y luego encontró un poco mejor porque los que lo tenían los patrones no les pagaban bien, ¿no? Y así. Entonces era dramático, digo, ¿por qué? Porque la clase, cuando vivimos en una desigualdad, el de menos tener tenía mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Son ellos que mayormente llegaban a los cementerios, a los crematorios, ¿no? Donde todo había colapsado. Lo horrible hasta ahora que yo tengo es capaz haber visto unos entierros dramáticos. Déjenme ver, por ejemplo, tengo un dibujo acá, durísimo. Cuando le prohíben enterrar, eh, en un aviso lo ponen, evitar la multa, ¿no? Pagar 4.300, prohibido enterrar. Lamentablemente, si la gente ya no tiene el recurso económico por haber estado ahí comprando medicinas, que ya no, que era difícil de conseguir, pero para enterrar le prohibían. Entonces hacía cementerios clandestinos, ¿no? Bueno, los registros han crecido. En Lima, tenía que viajar a Ayacucho, había oleadas, etcétera. Conocí momentos dramáticos. Estuve por Fajardo, Cangallo, Ayacucho, y muchos amigos no dejaron de comunicarme todo lo recurrente, las músicas, cómo hacían los rechazos, o protestaban o resistían los cantos, como Yachtamasta, como Maquena mencionaba, ¿no? Desde acá, un gran agradecimiento a las autoridades Chungui, también a muchas personalidades que me dieron esos testimonios dramáticos. Desde Ayacucho, por ejemplo, la profesora María Angélica Zulcaray, ¿no? Desde el exterior, muchos amigos dieron que también cuando salí de positivo, que dejara, bueno, para mejorarme, ¿no? Hicieron unos apoyos fuertes y seguramente están conectados ahora a ellos, mis agradecimientos tan profundos, ¿no? Estoy contentísimo y gracias a todos los lauros que me dan, creo que simplemente he hecho un registro de lo que siempre estamos pasando, de lo que estamos viviendo en esta desigualdad maldita, ¿no? La pandemia nos sigue matando, pero las autoridades no lo están tomando. Si bien es cierto, en momentos difíciles nos agarran esta pandemia, ¿no? De verdad, creo que es momento de reflexionar y hay que luchar para nuestros cambios, ¿no? Es eso. Es un momento, creo que me han, un poquito me han hecho doler estas situaciones. De verdad, perdónenme, pero es lo real, ¿no? Los dibujos han salido de las caminatas que hemos ido, que hemos caminado. Inclusive familiares cayeron con esta pandemia. Un primo en Bayobar, un hermano, ¿no? Que también tenía que recuperarse difícilmente, ¿no? Y hoy día es un entierro de la mamá de mi cuñada, ¿no? Claro, cuando uno cae enfermo, no hay atención, no todo es para la COVID
o si no vuelve a tu casa, o retorna, no hay medicinas, etc. Y la gente sigue muriendo, ¿no? Pero es como decir el rico y el pobre, esa desigualdad. Esperamos muchos cambios para nuestro pueblo peruano. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias Edilberto por tus palabras, muchas gracias por el libro, por esa capacidad que tienen tus dibujos al mismo tiempo para registrar lo que ocurre, para registrar lo que nos pasa a todos, lo que has podido observar y al mismo tiempo denunciar. Ese registro y denuncia de la situación que emparenta tu libro con el referente de Guamán Poma de Ayala, como hemos señalado a lo largo de esta presentación y como hemos tratado de recoger en el título del libro, Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno. Les agradezco mucho a todos ustedes por estar acá, le agradezco mucho a Guillermo por todo su compromiso con el libro desde el comienzo, desde esa primera escena que nos han relatado tanto Guillermo como Edilberto en la Embajada de España, a Víctor y a Maquena por sus palabras hoy. Les agradezco también a todos ustedes por haber estado acá escuchando esta presentación durante esta mañana. Y les recuerdo que el libro Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno se encuentra ya disponible en todas las librerías de Lima, se encuentra disponible también en la página del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, por el momento en versión papel, más adelante probablemente también en versión electrónica, para que todos ustedes desde cualquier parte puedan compartir estos dibujos y estas vivencias de Edilberto Jiménez que hemos conversado hoy. Les agradezco entonces a todos ustedes, quedamos atentos para siguientes presentaciones y termino recordándoles que durante esta semana, como ha señalado Edilberto, se cumple el 10º aniversario de la partida de Carlos Iván de Gregori, uno de los grandes intelectuales, académicos y políticos y pensadores del Perú de las últimas décadas, y en el Instituto de Estudios Peruanos queremos recordar a Carlos Iván y queremos recordar su obra a través de una serie de conversatorios que estamos celebrando desde el día de ayer, hoy y mañana durante todo el día, que ustedes van a poder seguir a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Edilberto. Muchas gracias, Guillermo, Maquena, Víctor. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la siguiente ocasión.